Mi nombre es Camila Andrade, 38 años, médica especialista en cirugía reconstructiva, madre de una niña de 9 años que tiene el cabello rizado y la risa más honesta que he escuchado en mi vida. Vivo en un apartamento con plantas en todas las ventanas y libros apilados en el piso porque nunca hay suficientes estantes. Soy, por cualquier medida razonable, una mujer que construyó su vida con sus propias manos, piedra por piedra, en silencio, mientras el resto de mi familia miraba hacia otro lado. Pero esa noche, de pie frente a la entrada de un salón iluminado con luces doradas y flores blancas, con un mensaje en mi teléfono que todavía ardía en mis manos, entendí que hay heridas que no desaparecen solo porque aprendes a vivir con ellas. Hay heridas que esperan, que guardan silencio durante años, y que un día, en el momento más inesperado, se abren de nuevo con una precisión brutal. El mensaje de mi hermana Sofía llegó 3 días antes de su boda, 47 palabras. Las conté porque cuando algo te atraviesa así, el cerebro busca dónde aferrarse, y a veces se aferra a los números porque los números no mienten, no duelen, no tienen cara. Camila, creo que es mejor que no vengas a la ceremonia, ya sabes cómo eres. No quiero que nada arruine este día, papá y mamá están de acuerdo, es nuestra decisión. Por favor, respétala, punto final, sin llamada, sin conversación. Solo esas 47 palabras enviadas a las 11 de la noche, como quien tira una piedra a un lago oscuro y se va sin esperar a ver las ondas. No respondí de inmediato, me quedé sentada en el borde de la cama durante mucho tiempo, con el teléfono boca abajo sobre la almohada, mirando el techo. No lloré, eso fue lo más extraño. No lloré, porque por dentro no sentí sorpresa, sentí reconocimiento, sentí ese dolor familiar y viejo de quien recibe exactamente lo que siempre supo que iba a recibir, aunque cada vez que llega duela igual que la primera vez. Para entender por qué ese mensaje no me sorprendió, tengo que llevarte a otra habitación, a una habitación de cuando yo tenía 12 años y Sofía tenía 15, y nuestra madre nos arreglaba el cabello frente al espejo del cuarto antes de una reunión familiar. Sofía tenía el pelo lacio, el color exacto del trigo maduro, y mi madre lo cepillaba con una ternura lenta y cuidadosa. Cuando llegó mi turno, mis rizos no obedecían el cepillo, y mi madre suspiró, un suspiro pequeño, casi imperceptible. Pero yo lo escuché y entendí algo que ninguna madre debería enseñarle a su hija sin querer, que yo era el problema, que yo era lo que no encajaba, que en la foto de familia perfecta que ellos construían en la cabeza, yo era el detalle que no terminaba de quedar bien. Sofía era hermosa de una manera que la gente nota desde el otro lado de la calle, alta, delgada, con una sonrisa que sabía cuándo usarse para obtener lo que quería, no era cruel por naturaleza, o al menos eso me gusta creer. Era el producto de una familia que la había colocado en el centro de todas las cosas desde que nació y que le había enseñado, sin palabras pero con actos, que ella era la versión preferida de lo que una hija debía ser, y yo, 3 años menor, más callada, más oscura, más rara en la forma en que los niños que leen demasiado y hablan poco son considerados raros, fui ocupando poco a poco el espacio que sobra, el rincón, el fondo de la foto. Mi padre era contador, mi madre maestra de primaria, vivíamos en una casa de clase media en una ciudad de tamaño mediano donde todo el mundo conocía a todo el mundo y la reputación era una moneda de cambio que valía más que el dinero. Sofía era su reputación encarnada. Notas perfectas, amigos en los lugares correctos, el novio adecuado en el momento adecuado. Yo era la que estudiaba medicina en lugar de algo más cercano, más comprensible, la que se fue a hacer su residencia a otra ciudad, la que volvía poco, la que cuando volvía traía consigo una vida que ellos no del todo entendían y que por tanto no del todo aprobaban. Cuando quedé embarazada a los 29 años de un hombre que no se quedó, mi familia no me cerró la puerta de golpe, eso hubiera sido más fácil. En cambio, me la cerraron despacio, con suavidad, con esa crueldad educada de la gente que te dice por supuesto que te apoyamos mientras retrocede un paso cada vez que te acercas. Mi madre me preguntó en voz baja si había considerado otras opciones. Mi padre no dijo nada, que en su lenguaje era la forma más elocuente de decir que le daba vergüenza. Y Sofía, mi hermana Sofía, me llamó una noche y me dijo con esa voz suave que siempre usaba para las cosas difíciles: Camila, sabes que te quiero, pero tienes que entender que esto va a afectar a toda la familia. Como si yo fuera un evento, como si mi hija fuera una complicación logística. La tuve sola, bueno, no completamente sola. Tenía una amiga, a 2 colegas del hospital, a una partera que me sostuvo la mano durante 16 horas de trabajo de parto y que me dijo ya casi con una paciencia que ningún familiar me ofreció ese día. La llamé Lucía, y desde el momento en que la vi, desde el primer segundo en que ese ser pequeño y furioso abrió los ojos y me miró como si ya me conociera de antes, supe que todo lo que había sacrificado valía exactamente lo que debía valer.
Los años siguientes fueron los más duros y los más libres al mismo tiempo. Terminé mi especialización, construí mi práctica, aprendí a dormir 4 horas, a cocinar con una mano y revisar casos clínicos con la otra, a ser la última en salir del quirófano y la primera en recoger a Lucía en la guardería. Aprendí a vivir sin la red de mi familia, que siempre había sido más una red de expectativas que una de verdadero soporte, y al aprender a vivir sin ella descubrí que no la necesitaba tanto como me habían hecho creer. Me reencontré con Rodrigo hace 2 años en un congreso médico en Buenos Aires. Rodrigo Villanueva, 44 años, cirujano cardiovascular, autor de 3 libros que están en los planes de estudio de universidades en 5 países, hijo de una familia que construyó una de las fundaciones de salud más importantes del continente. No lo sabía cuando nos tomamos un café después de su conferencia y hablamos durante 4 horas de medicina, de literatura, de la manera en que los hijos heredan los miedos de sus padres aunque nadie les enseñe a hacerlo. No lo sabía cuando sentí por primera vez en muchos años que había alguien que me miraba sin buscar la versión editada de mí. Lo que comenzó como amistad profesional se fue convirtiendo en algo más despacio, con la calma de las cosas que no necesitan apresurarse porque saben que van a durar. Rodrigo conoció a Lucía un domingo de lluvia. Llegó con un libro de ciencia para niños y pasó 2 horas hablando con ella sobre los planetas con una seriedad respetuosa que me rompió algo por dentro de la manera más gentil posible. Para Navidad, éramos los 3. Para enero, ya no imaginaba el apartamento sin él. Cuando Sofía anunció su boda, en febrero, yo estaba en el mejor momento de mi vida. Llamé a mis padres para felicitarlos. Hablé con Sofía brevemente, con esa cordialidad cuidadosa que habíamos desarrollado los dos durante años como quien camina sobre un piso de vidrio y finge que es mármol. Me dijeron que por supuesto estaba invitada. Me enviaron una invitación formal con mi nombre escrito con letra cursiva. La guardé en el cajón de la cocina y pensé que quizás esta vez sería diferente. No fue diferente. El mensaje llegó 3 días antes, y yo, sentada en el borde de esa cama, con el techo como única compañía, tomé una decisión que nunca había tomado en 48 años en relación a mi familia. No iba a quedarme callada, no iba a enviar un mensaje amable de aceptación y doblar mi dolor en 4 y guardarlo en el mismo cajón donde guardé la invitación. No iba a desaparecer como me estaban pidiendo que desapareciera. Llamé a Rodrigo, le leí el mensaje en voz alta, hubo un silencio del otro lado, ese silencio específico de alguien que está eligiendo con cuidado lo que va a decir. ¿Qué quieres hacer tú? Me preguntó, solo eso, no me dijo lo que debía sentir, no tomó decisiones por mí, no convirtió mi dolor en un problema que él necesitaba resolver, solo me preguntó qué quería yo. Y esa pregunta simple, que debería ser lo más básico que alguien puede ofrecerte, me desarmó completamente porque me di cuenta de cuánto tiempo había pasado desde que alguien me la había hecho. Quiero ir, dije, quiero que me vean. La noche de la boda llegamos los dos al salón a las 9 de la noche. Cuando la recepción ya estaba en su punto más alto, Rodrigo vestía un traje oscuro con la facilidad de quien no necesita trajes para ser quien es. Yo llevaba un vestido azul medianoche que una amiga me había ayudado a elegir, con los rizos sueltos. Sin disculpas, Lucía estaba con una niñera esa noche, dormida y ajena a toda esta historia de adultos que algún día le contaré cuando tenga la edad suficiente para entenderla. Nos detuvimos en la entrada un momento, sentí el latido en la garganta, sentí ese vértigo antiguo de la niña que esperaba ser suficiente y nunca terminaba de serlo, pero también sentí algo nuevo, algo que había ido creciendo despacio en los últimos años y que esa noche estaba completamente presente. No necesitaba su aprobación, había llegado hasta aquí sin ella. Llegaría más lejos también. Entramos. Mi madre me vio primero, la vi palidecer de una manera que en otro momento me hubiera dolido y que ahora solo me pareció honesta. Mi padre giró la cabeza y sus ojos pasaron de mí a Rodrigo con una expresión que tardó exactamente 3 segundos en cambiar de incomodidad a reconocimiento, porque Rodrigo Villanueva era conocido. No de la manera en que son conocidos los famosos, sino de la manera más silenciosa y más duradera en que son conocidos los que hacen trabajo real, en los hospitales, en los congresos, en las fundaciones, en los lugares donde las personas que mi familia siempre quiso conocer se mueven con naturalidad. Sofía nos vio desde la pista de baile, tardó un momento en procesar lo que veía, la vi susurrarle algo al oído a su recién esposo, vi cómo él seguía su mirada hasta nosotros, vi cómo algo en su postura cambiaba, y luego la vi caminar hacia mí con esa sonrisa abierta y cálida que yo conocía tan bien, la sonrisa que reservaba para las audiencias, para las situaciones que requerían ser manejadas con elegancia. Camila, dijo, y su voz tenía una calidez nueva, fabricada en tiempo récord. Qué alegría que hayas podido venir. La miré de la manera en que solo puedes mirar a alguien cuando cargas décadas de historia compartida y ya no tienes miedo de lo que ves. Sofía, respondí, te deseo que seas muy feliz. Nada más.
No hubo escena, no hubo confrontación pública, no hubo el momento dramático que quizás ella esperaba, que quizás yo misma había temido en algún punto, solo esas palabras, dichas con la tranquilidad de quien ha decidido que su paz vale más que cualquier victoria. Estuvimos 2 horas. Hablé con algunos primos que hacía años no veía, comí algo, bailé una canción con Rodrigo en un rincón de la pista mientras él me decía algo al oído que me hizo sonreír de verdad, y luego nos fuimos. En el auto, de regreso a casa, hubo un silencio largo y cómodo, de esos silencios que no necesitan llenarse. Rodrigo conducía con una mano sobre el volante y la otra sobre la mía. Las luces de la ciudad pasaban por la ventanilla como si el mundo siguiera girando, indiferente y hermoso. Mi madre me llamó al día siguiente. Fue una llamada corta, incómoda, llena de palabras que rodeaban lo que no se atrevía a decir directamente. Me dijo que Rodrigo le había parecido muy bien, me preguntó cuánto tiempo llevábamos juntos, me preguntó si era serio, y escuchándola, escuchando ese interés nuevo y torpe que de repente aparecía donde antes había silencio. Sentí algo que no esperaba sentir. Lástima, no rencor, no satisfacción, no el alivio del que finalmente tiene razón, lástima. Porque entendí que mi madre nunca iba a poder verme sin un contexto que la ayudara a justificar mirarme, que necesitaba una razón externa para estar orgullosa de mí, porque la razón interna, la que debía haber estado siempre ahí, nunca terminó de crecer en ella. Le respondí con amabilidad, le conté lo mínimo necesario, y cuando colgué, fui al cuarto de Lucía, que estaba despierta con un libro sobre su regazo, y me senté a su lado en la cama. Me preguntó cómo había estado la fiesta, le dije que bien, me preguntó si había música, le dije que sí, que había bailado, sonrió y siguió leyendo. Con esa capacidad que tienen los niños de aceptar las respuestas simples como suficientes. La miré leer durante un rato, pensé en el espejo de mi madre, en el cepillo, en el suspiro, pensé en que Lucía tiene rizos como yo, y que yo nunca, en ningún momento de su vida, he suspirado frente a su cabello, he aprendido a trenzarlo, a cuidarlo, a decirle que es el más hermoso del mundo porque lo creo con toda la convicción que tengo. No sé qué será de la relación con mi familia, esas cosas no se resuelven en una noche, ni en un año, ni a veces en toda una vida. Hay daños que se aprende a cargar sin que desaparezcan, hay distancias que se vuelven permanentes no por odio sino por la simple geometría de 2 vidas que se movieron en direcciones muy diferentes durante demasiado tiempo. Pero sé lo que tengo a Lucía y sus rizos y su risa y sus preguntas sobre los planetas, tengo a Rodrigo y sus silencios cómodos y su manera de preguntarme qué quiero yo antes de decirme qué piensa él, tengo mis manos que operan y reconstruyen y reparan, que hacen todos los días algo que importa. Tengo un apartamento con plantas en las ventanas y libros en el piso y una vida que construí sola, sin red, sin aprobación, sin el espejo en el que me enseñaron a no verme bien. Esa noche, de pie en la entrada de ese salón iluminado, con un mensaje de 47 palabras todavía ardiendo en la memoria, elegí entrar, elegí que me vieran, no por ellos. Por la niña de 12 años que esperó frente a un espejo a que alguien le dijera que encajaba, y que finalmente, 3 décadas después, aprendió que nunca necesitó encajar en ningún lugar que no hubiera elegido por sí misma.